Bienvenidos a Debates. Hoy nos sumergimos en una serie de maniobras significativas en el tablero financiero global. Todo esto, extraído de nuestro material de análisis reciente. Nos vamos a enfocar en la masiva acumulación de oro por parte de actores como China, también la creciente presencia internacional del yuan y cómo los países BRICS están desarrollando infraestructuras financieras paralelas. El eje de nuestro análisis, digamos, la pregunta central será esta. Estamos viendo una estrategia coordinada destinada a reorganizar de forma inminente el poder financiero global, desafiando abiertamente la hegemonía del dólar, o son estos movimientos importantes, sí, pero parte de una evolución quizá más pausada y con consecuencias todavía por definirse. Mi postura, para empezar, es que la evidencia sugiere el inicio de una transformación deliberada y diría yo acelerada del orden financiero mundial actual. Y yo, por mi parte, argumentaré que aunque estos desarrollos tienen un peso estratégico innegable, sí representan más bien una evolución dentro de un sistema global que es muy complejo. Creo que es un poco precipitado anunciar ya un cambio revolucionario e inminente. A ver, desde mi perspectiva, los datos apuntan, yo diría, inequívocamente a un desafío directo, y coordinado además, contra el orden financiero centrado en el dólar. La compra de oro por parte de China, que, según las fuentes supera el billón de dólares, esto trasciende la simple cobertura financiera. Es la construcción activa de lo que podríamos llamar un escudo financiero frente a posibles sanciones o presiones geopolíticas. Buscan anclar la credibilidad futura del yuan no solo en la confianza, sino en activos tangibles. Es, en esencia, la edificación de una fortaleza de oro. Al mismo tiempo, presenciamos movimientos de una velocidad asombrosa, diría yo, como el caso australiano. La minera Fortescue, por ejemplo, obtiene un préstamo sindicado de casi 2.000 millones de dólares, en yuanes con tasas preferenciales. El Tesoro australiano emite su primer bono soberano denominado en yuanes. Y esto es crucial. El Banco de la Reserva de Australia decide mover un 2.5% de sus reservas de divisas hacia la moneda china. Esto no es trivial, ¿eh? Según el material analizado, el comercio bilateral facturado en yuanes saltó de un modesto 3% a más del 14% en apenas un año. Incluso infraestructuras clave como el puerto de Newcastle ya procesan envíos liquidados en yuanes y la Bolsa de Valores de Australia se alista para listar bonos en esa moneda. Y esto no es todo. China está impulsando agresivamente su propia infraestructura financiera. Hablamos de un sistema de pagos internacionales alternativo a SWIFT, el sistema de mensajería que, hoy domina las transacciones globales, y del despliegue real, no teórico, del e-yuan, su moneda digital soberana, en operaciones de comercio transfronterizo. Ya está operativo y se expande desde el sudeste asiático hasta Medio Oriente. Si sumamos esto a la iniciativa de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de explorar una moneda común para el comercio, potencialmente respaldada por activos como el oro, y de crear su propia superautopista financiera, la intención parece clara: reescribir las reglas del juego y reducir drásticamente la dependencia del dólar y del control financiero ejercido desde Estados Unidos. Mi aproximación es diferente. Reconozco plenamente la relevancia estratégica de estas acciones. O sea, son sin duda significativas. Sin embargo, interpreto el panorama más como una evolución compleja y, diría, llena de fricciones, que como una revolución orquestada y a punto de culminar exitosamente. Tomemos el oro. La acumulación china del billón de dólares es impresionante. Nadie lo niega. Claro, pero la idea de que el oro, por sí solo, pueda respaldar funcionalmente un sistema monetario global moderno, con sus enormes volúmenes y velocidades de transacción, enfrenta complejidades logísticas y estructurales considerables que a menudo se pasan por alto. ¿Funciona como un potente movimiento defensivo? Sí, y una señal geopolítica clara. Pero su capacidad intrínseca para desplazar al dólar de su rol central en el comercio y las finanzas diarias es, como mínimo, discutible. El caso de Australia es ciertamente llamativo por su rapidez, tanto que el propio Fondo Monetario Internacional, según nuestras fuentes, lo califica de inusual para una economía desarrollada. Pero a ver, debemos ponerlo en contexto. Sigue representando una fracción relativamente pequeña de la economía global. Ese salto al 14% en facturación en yuanes es impactante, sí, pero partiendo de una base muy baja del 3%. La pregunta ¿es este caso verdaderamente el presagio de una tendencia global masiva e imparable? ¿O se trata más bien de una situación particular,
fuertemente condicionada por la intensidad única de los lazos comerciales bilaterales entre Australia y China, quizás acelerada por circunstancias políticas específicas. Ahora bien, en cuanto a los sistemas alternativos, como el competidor de SWIFT que China desarrolla, conocido como CIPS o el e-yuan, su éxito final no depende solo de su existencia técnica, sino de algo mucho más difícil: la adopción generalizada por parte de terceros países. SWIFT no es simplemente un software, es una red global profundamente arraigada, construida sobre décadas de prácticas financieras estandarizadas, contratos legales vinculantes y, sobre todo, confianza acumulada entre miles de instituciones. Ofrecer una alternativa es un paso necesario para la ambición china, sí, pero lograr una migración masiva de usuarios fuera de esa red establecida es un desafío de una magnitud completamente diferente, que implica superar una enorme inercia sistémica, y no podemos ignorar las tensiones inherentes. La misma fuente que analiza la adhesión de Italia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, el vasto proyecto de infraestructura global de China, señala explícitamente que este movimiento resquebraja la unidad de la Unión Europea y genera serias advertencias internas en Italia sobre una posible toma silenciosa de soberanía e influencia económica. Esto demuestra que estas alianzas estratégicas no son, digamos, un camino de rosas hacia un nuevo orden liderado por China. Están plagadas de fricciones, controversias y consecuencias potencialmente negativas, incluso para los países que se suman. Complican la narrativa de un ascenso chino fluido y sin obstáculos. Finalmente, aunque ciertas políticas estadounidenses, como los aranceles mencionados en otra fuente, pudieron haber acelerado inadvertidamente algunas de estas maniobras defensivas o de realineamiento por parte de otros países, atribuirles toda la causalidad sería simplista. No garantizan automáticamente el éxito, la estabilidad o la eventual hegemonía del orden alternativo que algunos parecen vislumbrar. Entremos entonces al núcleo de nuestras discrepancias. Primer punto, la estrategia del oro. La escala de la acumulación es lo que me parece fundamental. No es solo China con su billón de dólares, son también las compras sostenidas de otros bancos centrales, incluyendo los de los BRICS. Esto va más allá de una simple diversificación de portafolio. Es la creación deliberada de una base de activos tangibles, fuera del control directo de las instituciones financieras occidentales, precisamente para desafiar un sistema que descansa, en última instancia, en la confianza en el dólar y en la economía estadounidense. Se trata de erigir esa fortaleza de oro, como decía, como un ancla de credibilidad para una alternativa, especialmente relevante en un contexto geopolítico donde las sanciones financieras se usan como herramienta y existe el riesgo de devaluaciones competitivas. Potente. No minimizo en absoluto su importancia estratégica, como reserva de valor y como gesto de autonomía. Claro que no. Sin embargo, la pregunta clave que persiste para mí es si esa acumulación, por masiva que sea, es funcionalmente suficiente para respaldar una moneda de comercio global alternativa que compita con el dólar, o para desbancar la incomparable liquidez, profundidad y, bueno, ubicuidad del mercado del dólar estadounidense. El oro como metal tiene limitaciones intrínsecas para funcionar como medio de cambio eficiente y divisible a la escala masiva del comercio moderno. Su volatilidad de precio también es un factor, ¿eh? Quizás su rol principal, incluso en esta nueva configuración que describes, siga siendo el de reserva de valor estratégica, una herramienta de diversificación y una cobertura contra riesgos sistémicos, más que un reemplazo funcional directo del dólar en las miles de transacciones diarias que mueven la economía global. Además, es crucial recordar que la idea de una moneda BRICS respaldada por oro sigue siendo hasta ahora una propuesta conceptual, una aspiración. No es una realidad implementada con reglas claras, mecanismos operativos definidos y aceptación internacional. Hay un trecho considerable entre acumular el activo y monetizarlo efectivamente a nivel sistémico global. Pasemos al segundo punto entonces, la viabilidad y sobre todo la velocidad de la desdolarización, ilustrada por el caso australiano y el avance del yuan. El ejemplo de Australia es potente precisamente porque demuestra la rapidez con la que una economía avanzada, tradicionalmente alineada con Occidente, puede pivotar financieramente cuando las dinámicas comerciales ejercen suficiente presión.
Hablamos de préstamos corporativos multimillonarios en yuanes, emisión de bonos soberanos en esa moneda, reasignación significativa de reservas del Banco Central y un salto exponencial en la facturación comercial bilateral, todo concentrado en un periodo muy corto. Si una economía del G20 como Australia se mueve de esta manera, sienta un precedente que, como mínimo, debería encender las alarmas sobre la solidez a largo plazo de la hegemonía del dólar. Y no olvidemos que esto se complementa con el uso activo del e-yuan, la moneda digital china, en comercio transfronterizo real, no son solo pruebas piloto, y el desarrollo continuo de alternativas a SWIFT. La infraestructura para un sistema paralelo se está construyendo activamente, no es solo una lista de deseos. Entiendo el impacto de ese caso australiano, sí, pero veo matices importantes que invitan a la cautela. La velocidad es tan inusual que, como mencioné antes citando al FMI, se considera atípica. Esto podría indicar, por un lado, circunstancias muy específicas de la relación bilateral Australia-China, dependencia comercial extrema, por ejemplo, o por otro, podría implicar riesgos quizás de volatilidad cambiaria o de dependencia financiera que aún no se han evaluado completamente. La pregunta clave ¿es ese ritmo vertiginoso sostenible a largo plazo para la propia Australia? Más importante aún, ¿es replicable a escala global? A pesar de estos avances puntuales, la realidad actual es que el yuan todavía representa una porción relativamente pequeña de las reservas globales de divisas, alrededor del 2–3%, y de los pagos internacionales, también en porcentajes de un solo dígito. Muy lejos del dominio del dólar, cerca del 60% de reservas y 40–50% de pagos, y del euro. Respecto a la infraestructura alternativa a SWIFT, como el sistema SIPS chino, necesita mucho más que existir técnicamente. Necesita ganar la confianza y construir una red de usuarios masiva y global. Eso implica superar lo que en economía llamamos efectos de red. El valor de un sistema como SWIFT aumenta exponencialmente con cada nuevo participante. Desbancar una red tan establecida, que se basa no solo en tecnología, sino en décadas de confianza, estándares legales y procedimientos operativos compartidos por miles de bancos, bueno, es un proceso que históricamente ha llevado décadas, no años. La dependencia del dólar está profundamente tejida en la estructura misma de las finanzas globales, en contratos a largo plazo, en los vastos mercados de deuda corporativa y soberana denominados en dólares, en los sistemas de compensación y liquidación internacionales. Deshacer esa red es una tarea monumental. No se logra con unos pocos movimientos audaces. Abordemos el tercer punto, que son las implicaciones geopolíticas y estratégicas más amplias. Aquí veo una confluencia clara. La incorporación de Italia, un miembro fundador del G7 y una economía central de la UE, a la iniciativa de la Franja y la Ruta BRI de China, ese megaproyecto de conectividad y el acceso estratégico que esto otorga a Beijing a puertos europeos clave como Génova y Trieste, representa una victoria geopolítica significativa. Claramente debilita la cohesión occidental frente a China y ancla la presencia e influencia económica china en el corazón de Europa. Simultáneamente, observemos la decisión reciente de China de prohibir la compra de ciertos chips de alta gama de fabricantes estadounidenses como Nvidia y AMD para proyectos gubernamentales y empresas estatales. Esto demuestra, por un lado, una creciente confianza, justificada o no, ya veremos, en sus alternativas tecnológicas domésticas, y por otro, una clara voluntad de afirmar su independencia en sectores críticos, golpeando directamente a gigantes tecnológicos estadounidenses y sus proyecciones de ingresos. Si sumamos esto al fortalecimiento visible de los lazos económicos y estratégicos dentro del bloque BRICS, que ahora se expande e integra la capacidad manufacturera china, los recursos energéticos rusos, la mano de obra india, los minerales de Asia Central y el peso demográfico y agrícola de nuevos miembros, se está configurando un polo económico y político con una capacidad creciente para operar, si no totalmente al margen, sí con mucha mayor autonomía del sistema liderado por Estados Unidos. Este movimiento centrífugo parece verse exacerbado, como sugiere una de las fuentes, por ciertas políticas estadounidenses percibidas como unilaterales, como los aranceles, que parecen haber resultado contraproducentes al empujar tanto a aliados como a rivales a buscar activamente alternativas al liderazgo estadounidense. Es un argumento poderoso el que presenta sobre la convergencia geopolítica.
Sin embargo, no estamos omitiendo las fricciones y los contrapesos inherentes. Veamos el caso de Italia y la BRI. La fuente que lo analiza no solo celebra la firma, sino que, ojo, menciona explícitamente que el acuerdo resquebraja la unidad de la UE y genera serias preocupaciones internas en Italia y en Bruselas sobre la soberanía nacional, la transparencia de los contratos y la posible creación de dependencias estratégicas con China. No se puede calificar de una victoria limpia ni exenta de costos y controversias significativas, tanto para Italia como para la propia imagen de China en Europa. Respecto a la prohibición de chips, es ciertamente una apuesta audaz por la autosuficiencia tecnológica, una señal de determinación, pero su éxito a largo plazo depende críticamente de un factor clave: que las alternativas chinas sean verdaderamente competitivas en rendimiento, escala de producción y viabilidad a nivel global, especialmente en los segmentos más avanzados y a computación de alto rendimiento. Eso es algo que todavía está por demostrarse plenamente frente a la vanguardia tecnológica occidental y taiwanesa. Culpar únicamente a los aranceles estadounidenses o a otras políticas de Washington por la consolidación del bloque BRICS o por la búsqueda general de alternativas creo que ignora las ambiciones estratégicas y las agendas económicas preexistentes y de largo recorrido de estos actores. China, Rusia, India, todos tienen sus propias visiones e intereses que van mucho más allá de una simple reacción a Estados Unidos. Si bien ciertas políticas estadounidenses pudieron haber actuado como catalizador o incluso como un error estratégico que aceleró algunas tendencias, no son la causa única ni original. Finalmente, creo que hablar de un aislamiento inminente de Estados Unidos puede ser una exageración considerable, mientras el dólar mantenga su rol central en las finanzas globales, como moneda de reserva, facturación y financiación. Mientras los mercados de capitales más profundos, líquidos y regulados del mundo sigan estando en Estados Unidos, y mientras su poder militar y su extensa red de alianzas sigan siendo factores formidables en el escenario mundial. Esto nos lleva directamente al cuarto punto. La cuestión fundamental. ¿Estamos presenciando una convergencia de factores que apunta a una revolución financiera inminente o simplemente una evolución, aunque sea acelerada y compleja? Desde mi punto de vista, la convergencia es la clave. La acumulación masiva de oro como ancla tangible, la internacionalización acelerada del yuan, con casos como Australia mostrando la velocidad posible, el desarrollo activo de sistemas de pago alternativos, SIPs, y monedas digitales, yuan, la consolidación de alianzas estratégicas explícitamente orientadas a un orden multipolar, BRICS Plus, y la expansión de iniciativas como la BRI, junto con la afirmación de independencia tecnológica en sectores críticos como los semiconductores, todo esto, visto en conjunto, sugiere que hemos alcanzado un punto de inflexión. No me parecen eventos aislados o simples reacciones defensivas. Parecen ser componentes de una estrategia multifacética y coherente que está erosionando activamente, pieza por pieza, los pilares del dominio del dólar. Podríamos estar efectivamente en las etapas iniciales de un realineamiento monetario de gran calado, una verdadera revolución financiera que se está gestando ante nuestros ojos. Bidireccional y, sobre todo, llena de incertidumbres. No percibo necesariamente una convergencia perfectamente sincronizada hacia un único resultado predefinido y revolucionario. Cada uno de estos movimientos que hemos discutido, el oro, el yuan, los sistemas alternativos, las alianzas como BRICS o la BRI, tiene sus propios desafíos internos, de habilidad técnica, aceptación política, costos económicos, enfrenta resistencias externas significativas de actores establecidos, de mercados, de regulaciones, y genera interdependencias complejas y a veces contradictorias entre sí. El sistema financiero global es una red increíblemente intrincada, adaptativa y resiliente, con una inercia sistémica considerable construida durante décadas. Si bien el desafío a la primacía del dólar es real, tangible y sin duda creciente,
La transición, si es que ocurre a la escala masiva que algunos predicen, probablemente será mucho más prolongada, desordenada, fragmentada y con resultados menos predecibles de lo que sugiere la idea de una revolución inminente, controlada y exitosa. Hay demasiadas variables en juego, demasiados intereses contrapuestos y demasiados posibles puntos de fricción como para asumir un desenlace lineal y rápido. Veo más una evolución hacia un mundo financiero más multipolar y potencialmente más inestable que una sustitución revolucionaria clara. Bueno, para concluir mi postura, la evidencia acumulada que hemos repasado, desde las reservas estratégicas de oro como base de confianza alternativa hasta los acuerdos comerciales denominados en yuan que ganan tracción, pasando por el desarrollo deliberado de infraestructuras financieras paralelas y la formación de alianzas geopolíticas como BRICS y BRIC con ese objetivo explícito, apunta a un esfuerzo concertado y, en mi opinión, notablemente acelerado para reconfigurar el poder financiero global. El objetivo es claro: disminuir activamente la centralidad y el poder de veto que otorga el dólar estadounidense. Los movimientos son audaces, estratégicos y su impacto acumulativo sugiere que estamos presenciando las etapas iniciales de un cambio estructural de gran magnitud en el orden financiero internacional. Por mi parte y resumiendo mi visión, reitero que, si bien todas las acciones descritas en nuestro material de análisis son innegablemente importantes y señalan claramente una tendencia hacia una mayor multipolaridad financiera y un desafío creciente al status quo del dólar, no debemos subestimar la complejidad inherente del sistema global. La profunda integración estructural del dólar en los mercados de capital, en el comercio internacional y en las reservas de los bancos centrales, junto con los desafíos prácticos y de adopción a gran escala que enfrentan las alternativas, sean el yuan, el oro o nuevos sistemas de pago, sugieren un proceso de cambio que será, muy probablemente, más evolutivo que revolucionario e inminente. La trayectoria final, la velocidad real de esta transformación y, sobre todo, la configuración precisa del sistema financiero resultante siguen siendo, desde mi punto de vista, profundamente inciertas y sujetas a múltiples contingencias. Este análisis, con nuestros distintos énfasis en la velocidad, la coordinación y las fricciones, creo que subraya la importancia fundamental de examinar estas dinámicas financieras y geopolíticas desde múltiples ángulos. Solo así podremos empezar a comprender su alcance potencial y sus vastas implicaciones. Ciertamente, el material base sobre el que hemos discutido hoy ofrece numerosos puntos para una exploración continua y mucho más profunda. Queda claro que el futuro escenario financiero global será modelado por cómo estas tensiones que hemos delineado se resuelvan, se intensifiquen o quizás encuentren equilibrios inesperados. Hay mucho más que seguir analizando.